Bueno, vamos a continuar con los temas de la materia. Ya vimos lo que era la voluntad general, ¿no? O sea, la voluntad, recuerden lo que yo quiero hacer, mis objetivos. Bien, hablando de voluntad general, estamos hablando de la voluntad de un grupo, ¿no? O sea, entonces, no es mi voluntad, sino la voluntad del grupo que formo parte. La voluntad, por ejemplo, de mi curso. Para que esa voluntad se realice, hay que someterse a ella, ¿sí? Porque si no, todos nos oponemos a la voluntad de un conjunto y no se hace nada, ¿sí? No hay voluntad general, pueden suceder cosas, pero no a través de la voluntad general. ¿Está relacionado con el tema de la legitimidad política? Obvio, sí, porque para que las sociedades se puedan organizar, tiene que centralizarse el poder, las sociedades modernas. Entonces, ya no pasa tanto por una votación a mano alzada de cada decisión que se tenga que tomar, como podríamos hacer en un aula, sino que hay alguien que manda y otros que obedecen, ¿no? Entonces, si los que mandan son legítimos, van a obtener obediencia, ¿no? Entonces, tenemos la perspectiva del que ejerce el poder, que es el que manda, que solamente lo ejerce, y la perspectiva de los que obedecen, que lo consideran legítimo. Siguiendo con el tema de legitimidad, vamos a ver el tema de autoritarismo. Bien, el autoritarismo es una forma distinta de ejercicio del poder que no se basa en la legitimidad, sino en la imposición. Sería la continuación de, bien, ¿qué sucede cuando el que manda pierde la legitimidad? Si pierde la legitimidad, el que manda se va a su casa o tiene la opción de ejercer la coacción, o sea, la violencia para imponer su punto de vista, para que la sociedad lo obedezca, ¿no? La violencia tanto física como el terror, o sea, mediante el ejercicio de distintas prácticas, ¿no? No es necesariamente que cuando hablamos de coacción que nos limiten a nosotros, sino puede ser a un tercero y eso sirva como un ejemplo de que, bueno, lo que me puede pasar, ¿no? No te metas por lo que te puede llegar a pasar. Bien, el autoritarismo es típico de la dictadura, ¿sí? Cuando hablamos de la dictadura militar, hablamos que era un régimen autoritario. Se impuso el poder, de hecho, o sea, mandaron de hecho, no había una ley que los avale y mucha gente los obedecía por terror. Hay que recordar que parte de la sociedad también estuvo como de acuerdo, ¿sí? Avaló la dictadura. Entonces es bastante complejo. Nosotros vamos a ver el concepto de autoritarismo. Es típico de la sociedad preindustrial. Esto quiere decir antes de la revolución industrial. Antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Industrial. Con la Revolución Francesa empezamos a aparecer el sistema democrático, el tema de la voluntad general. ¿Solamente en la sociedad preindustrial? No. Ahí está presente en distintos tipos de regímenes, ¿sí? Pueden ser actuales o modernos, presente en distintos movimientos políticos, hay ideologías, hay regímenes políticos que se basan en la religión, ¿sí? Por ejemplo, entonces el líder religioso es el que manda. Bueno, habría que preguntarse, ¿no? Y si yo no soy de esa religión, ¿qué pasa? Bien, es característico, como yo les decía antes, de la dictadura, del absolutismo como régimen monárquico absoluto, pero también de la autocracia, o sea, un grupo de personas que se considera que tienen saber y por eso manda, ¿sí? Del despotismo, ¿no? Cuando se impone un líder y manda de forma única, sin consenso, ¿sí? Y del totalitarismo. Los regímenes totalitarios, por ejemplo, un partido político llega al poder y se queda en el poder y cambia todo lo que es la legislación. Es el caso, por ejemplo, del nazismo en Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial. Llega al poder, ¿sí? A través de una elección y luego se mantiene en el poder. Bueno, vamos a describir qué es el autoritarismo, ¿no? En principio, carece, ¿sí? Carecer es no tener, ¿sí? Carece de consenso participativo. Estoy viendo acá en la pantalla, dice carece de consenso participativo. Es un orden social opresivo, esto es decir, oprime cualquier disidencia, oprime cualquier discordia,
y en el cual la sociedad no tiene libertad y no tiene autonomía. Las personas en la sociedad no pueden decidir lo que quieren hacer y no se manejan de forma autónoma. ¿En qué se basa? Y en que todos estén sumisos, ¿sí? Que todos estén sumisos y sin condiciones. Vamos a ver el tema de, por ejemplo, la voluntad general, ¿no? Que nos sometemos a la voluntad general, que genera leyes, entonces nos sometemos a la ley, ¿no? Hay una ley que dice que nos trata a todos por igual, entonces estamos sometidos a la ley. Supongamos, sumisión incondicional, un régimen como la dictadura, ¿no? Bueno, los ladrones no podían robar, pero los militares sí, cuando reventaban una casa se podían quedar con todas las propiedades de esa casa, ¿sí? Entonces es como unos están sometidos y otros pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Cuando decimos no matar, no, es un delito el homicidio, bueno, excepto en algunos casos de defensa propia o en situaciones de un enfrentamiento con delincuentes, bueno, no nos podemos andar matando, no hay alguien que tiene licencia para matar. Hay una película muy vieja sobre eso, ¿sí? Y por último, puede presentarse en naciones en las que existen más de un partido político, ¿sí? No hay que pensar que solamente en una dictadura puede haber un partido político que llega al poder y se queda ahí y se mantiene por más que haya otro que como que avala esa situación sin presentar como una opción real. Entonces, tenemos que entender el autoritarismo como una situación en donde no hay legitimidad, ¿sí? Y el poder se ejerce de una forma a través de la coacción, ¿sí? A través de la imposición.